Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar para poner este espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más, por Cristo, por su obra, para bendecir, exaltar, glorificar, oh Dios, tu santo nombre. Te pedimos en ese momento, Señor, que nos asistas, que tu Espíritu ilumine nuestros corazones para recibir estas verdades de tu palabra. Te pido, Señor, que exhortes y consueles a tu pueblo con tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, en la exposición. No permitas que mis debilidades sean impedimento para que tu palabra corra y sea glorificada y ella haga el efecto por el cual tú la has enviado. Te pido que me guardes del error y de la herejía, que me asistas, Señor, con tu Espíritu Santo. Esto para tu gloria en Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, cuando nos acercamos a la carta a los hebreos, es muy común debatir acerca de la paternidad de la carta. Nos ponemos a comparar estilos literarios, mencionar posibles autores. Pero, mis hermanos, por la razón que fuere, nuestro Dios ha considerado oportuno mantener esta carta anónima. Ahora, en un sentido general, en cuanto a la carta misma, Hebreos trata con la tremenda lucha involucrada de dejar un sistema religioso por otro. Pero en esta epístola el problema no era solo cuestión de dejar un viejo sistema por uno nuevo de igual valor. Más bien se trata de abandonar el judaísmo por Cristo. Y como muestra el escritor, esto implica dejar las sombras por el cuerpo, el ritual por la realidad, lo provisional por lo definitivo, lo temporal por lo permanente. En pocas palabras, lo que es bueno por lo que es infinitamente mejor. Estos hebreos habían oído el evangelio predicado por los apóstoles y durante los primeros días de la iglesia, y habían visto poderosos milagros del Espíritu Santo que confirmaba el mensaje. Unos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron genuinamente convertidos. Algunos profesaron el cristianismo, fueron bautizados y tomaron su lugar en las iglesias locales. Sin embargo, nunca habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Otros simplemente rechazaron de plano el mensaje de la salvación. En esta epístola, el escritor confronta a dos clases de personas: hebreos verdaderamente salvos y aquellos que no tenían más que una cubierta superficial de cristianismo, y esta era una de las preocupaciones del escritor. En la mañana de hoy vamos a considerar en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, los versículos del 26 al 31, por lo cual les voy a pedir me acompañen en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice la bendita palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a considerar esta porción de la Escritura bajo el título de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a mirarlo a través de 3 puntos que son: el primero de ellos es una horrenda expectación de juicio. Eso lo veremos en los primeros 2 versículos, del 26 al 27. El segundo punto es un horrendo y mayor castigo.
Eso vemos en los versículos 28 y 29. Y por último, la horrenda venganza de Dios en versículos 30 y 31. Sin más preámbulos, nuestro primer punto, una horrenda expectación de juicio. Vemos una sobrecogedora advertencia en los versículos 26 y 27, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, si tenemos claro que el tema principal de esta carta es nuestro Señor Jesucristo, más especialmente Cristo como el sacerdote que hizo el sacrificio perfecto para nuestra salvación y como el mediador de un nuevo pacto. Por tanto, la relación que tengamos con nuestro Señor Jesucristo es crucial con respecto al destino eterno de todos. Pero uno de los subtemas que trata el autor es el tema de la apostasía, ese tema de caer de la fe, lo que sucederá con aquellos que, profesando fe en Cristo, luego lo menosprecian y regresan a una vida apartada de Jesús y sus mandamientos. Es por eso que el autor en varios momentos se dirige a los creyentes diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el mismo capítulo, el versículo 39. En el capítulo 6 vamos a ver donde nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, hablando directamente a los creyentes. Pero en otras ocasiones se dirige a un grupo que parece estar al borde de caer de la fe o en la apostasía. Ahora, en cuanto a nuestro punto, a lo largo también de la carta hay varias advertencias en contra de este tipo de pecado. Vemos en el capítulo 2, donde el escritor nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí podemos ver cómo la negligencia espiritual es una de las causantes de la apostasía, la dejadez, la indiferencia con la que tratamos nuestras vidas espirituales y nos deslizamos, como dice el autor, poco a poco de aquella luz que hemos recibido. Ahora, en el capítulo 3 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque, mis hermanos, no sabemos quién de nosotros está en peligro, así que mientras haya oportunidad debemos exhortarnos los unos a los otros. En esta ocasión no es la negligencia, sino un endurecimiento de corazón, la incredulidad a causa del engaño del pecado. Es la causa de la apostasía. Y el escritor pone como ejemplo al pueblo de Israel, que a pesar de haber visto milagros y portentos, muchos no entraron en la tierra prometida a causa de su incredulidad y de su desobediencia. Una tercera advertencia vemos en el capítulo 5, en versículo 11 en adelante hasta capítulo 6. Es la que precede a la advertencia que estudiaremos el día de hoy. Pero en esta advertencia el escritor menciona que se habían vuelto tardos para oír, es decir, que no maduraron espiritualmente, no había un progreso, no aprovechaban lo que escuchaban, y el autor les decía que debían tener cuidado, pues eso podía ser un camino de apostasía, por lo que les insta a la madurez. Y a lo largo de estas advertencias podemos ver un gran peligro existente, cuando nos menciona cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Peligros tales como no entrar en el reposo de Dios, que equivale a perderse eternamente. Y en la tercera advertencia vemos el peligro de ser quemados en el infierno. Aquí en el capítulo 10, mis hermanos, el peligro no pudo haber sido descrito de una manera más horrenda, donde la conclusión, la enseñanza o la moraleja es: ten cuidado. Pablo supo decirle a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Pablo pudo advertir a Timoteo de tener cuidado
de cuidar su vida espiritual, lo que está en juego es demasiado grande y tú tienes el cuidado de otras almas. Por eso es la preocupación también del autor en esta ocasión. El pastor Ian Murray, en su libro Santidad Evangélica, dice lo siguiente: cuando las iglesias ignoran el peligro de la apostasía, con frecuencia es una señal de que la condición ya comenzó. Mis hermanos, siempre debemos tomar con seriedad el tema o la palabra apostasía. La peor caída de Pedro sucedió cuando estaba más dispuesto a dar su vida por Cristo. Y vemos ahora en los versículos 26 y 27 de nuestro pasaje donde dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra traducción lo dice de la siguiente manera: dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Ahora, el texto parece no estar hablando de cualquier tipo de pecado, pues cuando habla de pecados voluntarios, pues al final nadie nos obliga a pecar, entonces pecamos voluntariamente. Aquí habla de pecados deliberados de rebeldía, el pecado de incrédulos que se creen creyentes, enamorados de sus pecados y que profesan fe. Aquí de hecho vemos un lenguaje del Antiguo Testamento, pues recordemos que el autor está dirigiéndose a una comunidad hebrea que entendía muy bien lo que estaba diciendo, hablando acerca de este tipo de pecado en particular. En Números, capítulo 15, versículos 27 al 31, podemos ver lo siguiente, donde dice: si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Luego de ahí viene una serie de descripciones para luego presentar una segunda intención en los versículos 30 y 31, donde dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es un texto que hace una fuerte diferencia entre dos tipos de pecado y dos tipos de forma de tratar con el pecado. Entonces, acá lo que el autor está planteando es una naturaleza pecaminosa en particular. Justo a estos judíos que conocían muy bien la ley. Se trata de una actitud en la que han caído estos apóstatas, en un menosprecio de Dios y de su palabra. Dios podía opinar lo que quisiera, pero ellos tenían una manera de hacer las cosas. Son personas que, señala el texto, que tienen un conocimiento profundo de la verdad y no un conocimiento meramente superficial. Testifican haber abrazado el mensaje del evangelio, pero no vivían conforme a ello. Como dice Proverbios, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Y para esas personas, dice el texto, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora, no está diciendo que la sangre de Cristo no cubre todo tipo de pecado, sino que si la persona llega a desafiar y a rechazar a Cristo de esta manera que el texto está describiendo, ya nada más puede hacerse por él. Pues esta persona está desechando el único remedio para su alma y se convierte en un especial adversario de Jesucristo. Y en lugar de un nuevo sacrificio para su afrenta, lo único que puede esperar este individuo es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, y yo lo que quiero es que al leer estas palabras una vez más, tú ubiques en ese momento en cuando el lector está diciendo estas palabras a su auditorio. No es solo un juicio, sino que el escritor dice es una horrenda expectación de juicio. Y no solamente eso, sino que también habla de que es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, el autor aquí tiene la firme intención de dejar en los corazones
la seriedad del asunto que es tratado aquí. Es un asunto de vida o muerte. Estamos hablando de que habrá personas que conocerán la dimensión a la que Dios está en contra del pecado en toda su plenitud. Y aquello debe ser algo horrendo de ver. A nadie debe quedarle duda respecto al destino de esta persona de la que se está hablando aquí en este texto. Ciertamente es una condenación eterna. Lo que la Biblia nos enseña referente al infierno es claro: un fuego eterno que nunca se apaga, un gusano que ataca la conciencia de la persona con respecto a su culpabilidad delante de Dios y que nunca se calla. Por lo que el escritor está describiendo aquí que es algo mucho peor. Personas que tuvieron un conocimiento claro, diáfano del Evangelio y que rechazan a Cristo, rechazan a Dios, rechazan a su palabra, vivieron como quisieron aún después de la luz que recibieron de parte de Dios. Pero cuán terrible, dice el autor, es tornarse adversario de Dios. Pero de ellos es quien habla el texto. Todo el que permanezca como un adversario de Dios sufrirá las consecuencias. Mis hermanos, y aunque este texto habla de ciertos apóstatas en particular, no es menos cierto que los creyentes tenemos algo que aprender de todo esto. El Señor no quiere que tomemos su verdad como juego. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, nuestro Señor les hablaba a los fariseos diciéndole: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En otras palabras, ellos les estaban quitando el valor a la palabra de Dios por la tradición. ¿Y cómo nosotros quitamos el valor a la palabra de Dios? Dando mayor importancia a nuestros criterios personales que a la misma voz de Dios. Ellos concluyeron que debían usar el dinero de ayudar a sus padres para la ofrenda del templo. Interpretaron a su manera y a su conveniencia el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Y Cristo les dice: vosotros invalidáis la ley. Ustedes están tomando en poco la palabra de Dios. Aquí me uno pues a las palabras del pastor Salvador Gómez cuando dice: hermanos, cuidémonos, porque la apostasía no comienza de la noche a la mañana. Comienza acomodando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Comienza con un descuido aquí y otro allá. Comienza cuando dejamos que la incredulidad conviva en nuestros corazones sin confrontación. Comienza cuando te alejas de la comunión de tal manera que los demás no te pueden exhortar en contra de la dureza de tu corazón. Comienza cuando crees que ya tienes suficiente como creyente y no te esfuerzas por avanzar hacia la madurez. Recuerda que tú no has llegado y falta mucho por recorrer. Comienza esa apostasía cuando dejas de vivir a la luz de aquello que tú sabes que Dios ha dicho. Y el llamado, mis hermanos, sigue siendo a tener mucho cuidado. Mis hermanos, ahí estaban los hermanos leyendo esta carta en medio de ellos había pues muchos buenos creyentes. Dios no simplemente dijo: sálganse a un lado los buenos creyentes, que esto es para otros. Todos tenían que escuchar esto. Mis hermanos, todos debemos escuchar esto. El llamado sigue siendo a tener mucho cuidado. Y ahora, en los versículos 28 y 29, vemos algo muy interesante en lo que corresponde a nuestro segundo punto. Un horrendo y mayor castigo. Dice el versículo 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vemos nuevamente cómo el escritor trae a colación el antiguo pacto para mostrar en primer lugar un contraste en la seriedad de las sanciones que recibirán aquellos que violaban la ley en el viejo pacto. Sus oyentes estaban familiarizados con eso.
Por lo que el escritor les recuerda una y otra vez las advertencias a partir de aquello que ellos conocían. Vemos en el capítulo 3, donde el escritor les habla y les dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Mis hermanos, ¿y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto por manos de Moisés? El escritor insiste en traer el ejemplo de los antiguos y que a causa de su desobediencia no entraron en la tierra prometida. Te pregunto, ¿cómo tú estás leyendo el Antiguo Testamento? ¿Tú estás viendo advertencias, lecciones y exhortaciones para ti hoy, como lo hace el escritor de Hebreos? El autor acá lo usa como un argumento de menor a mayor, porque si Dios fue celoso con el antiguo pacto y siendo superior a este nuevo pacto, ¿no crees que será más severo con las sanciones? Ahora, no es que Dios haya cambiado, pues el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo, pero Él es más celoso con este nuevo pacto, porque es superior y más excelente. Y lo que hace que este nuevo pacto sea superior y que Dios lo tome más en serio es el mediador, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero luego nos lleva a considerar que habrá un mayor castigo, haciendo ese contraste por las grandes implicaciones de apostatar en este nuevo pacto. Vemos por lo menos 3 cargos que son mencionados claramente en el versículo 29. El Espíritu nos muestra que el castigo que estas personas recibirán será mucho mayor, pues lo que esta persona o este individuo ha hecho es equivalente, primero menciona el texto, que es equivalente a pisotear bajo sus pies al Hijo de Dios. Después de haber profesado ser seguidor de Jesucristo, ahora declara descaradamente que no quiere tener nada más que ver con él, niega toda necesidad de Cristo como Salvador y lo rechaza positivamente como Señor. Vemos cómo en muchas ocasiones muchas personas se duelen cuando su bandera es pisoteada u ofendida. Lo que Dios está diciendo es que cuando una persona actúa así con el Evangelio es igual a pisotear a Cristo. Y quizás muchas veces nosotros no nos ofendemos tanto cuando vemos que las personas se niegan a Cristo. Pero Dios es celoso con su nombre y celoso con su Hijo. Por eso dice lo que dice. Pero no solo se queda ahí, sino que además dice que esa persona que actúa de la manera en como lo hace, también ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Toma como inútil e impura la sangre de Cristo con la que fue ratificado el nuevo pacto. Él había sido separado por la sangre a un puesto de privilegio externo, habiendo sido santificado por medio de su asociación con el pueblo cristiano, del mismo modo que un marido incrédulo es santificado por su mujer creyente. Pero eso no quiere decir que él sea salvo. En este caso, estamos hablando de alguien que está en medio de verdaderos santificados, como dentro de los separados del pecado, no estándolo realmente en su corazón. Pues sabemos que un verdadero creyente no puede apostatar de la fe, y con esto no quiero decir que nosotros no nos desanimamos, que nosotros muchas veces no decaemos. Y de hecho, lo mencioné en el versículo 39, donde el escritor menciona que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta persona tiene en poco este sacrificio perfecto, hecho por la persona perfecta, nuestro Señor Jesucristo, y la sangre sin la cual no hay remisión de pecado. Quien se conduce de esta manera está teniendo por inmunda esa sangre como si no valiera nada. Y no solo eso, sino que también dice el escritor que está ultrajando al Espíritu de gracia. El Espíritu de Dios lo había iluminado tocante a las buenas nuevas. Le había convencido de pecado, le había señalado a Cristo como el único refugio para su alma. Pero él ha ultrajado al Espíritu de gracia,
menospreciándolo de una manera absoluta a Él y a la salvación que éste ofrece. Y la manera en que el escritor inspirado menciona al Espíritu para generar un contraste, dice el Espíritu de gracia, el cual rescata a los pecadores, el que por su gracia expone a pecadores al oír el mensaje del Evangelio. El punto es que la apostasía final de este individuo no hace otra cosa que mostrar que aquella atadura con el pueblo de Dios era algo superficial, no era un verdadero creyente. El punto del texto es la posición irremediable en la que se coloca este tipo de apóstata. Y para este tipo de apostasía no hay remedio. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sencillo, no hay escapatoria. De hecho, el texto en Hebreos, capítulo 4, menciona: por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Dios ha determinado que este individuo no será salvo. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio. Mis hermanos, la doctrina del infierno es horrorosa, como se describe generalmente en las Escrituras. Pero muchas personas no quieren pensar que esto es cierto. Prefieren simplemente no creer en el infierno. Pero no podemos borrar la doctrina sin atentar contra la autoridad de Cristo mismo que la enseñó. ¿Qué es lo que tenemos aquí, mis hermanos? La Biblia nos habla de que hay grados de condenación en el infierno. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hace, ese recibirá mayor condenación. Ahora, ¿qué tipo de condenación va a recibir una persona con este tipo de conocimiento que nos da este pasaje? Esto nos va a llevar a considerar nuestro último punto, y es la horrenda venganza de Dios. Dice los versículos 30 y 31: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mis hermanos, nuestro Dios es siempre serio con sus advertencias. Nuestro Dios no anda jugando. Él no está tratando de impresionar a nadie. Él castiga severamente el pecado. Y vemos en la Escritura muchos ejemplos. En estos versículos vemos cómo el escritor cita Deuteronomio capítulo 32, 35. El pasaje que Jonathan Edwards toma para predicar su sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Habla de un castigo preparado de antemano para los pecadores. Un lenguaje que la Biblia usa especialmente cuando Dios está involucrado en contra de las injusticias y las persecuciones en contra de su pueblo. En Isaías vemos Isaías 63, donde dice: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Nuestro Dios, así como en este pasaje habla de que en sus manos está la venganza, dirán muchos, pero eso Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es otro. Estamos en un nuevo pacto, es otra época. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuevamente, Dios en el Nuevo Testamento, hablando de que se toma muy en serio el tema del castigo del pecado. Lo que vemos en el versículo 30 es Dios señalando directamente a esa persona. Esa persona que se ha atrevido a apostatar de esa manera, y después de haber mostrado la forma en que esta persona ha tratado el Evangelio y a Jesús, como ha tratado su sangre y al Espíritu, es Dios directamente contra esta persona. Mía es la venganza, yo pagaré personalmente. Hermanos, y horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, dice el escritor. Mis hermanos, y no importa qué tanto me esfuerce por explicar el horror de lo que está mencionando aquí el escritor. Por más que me esfuerce, mis hermanos, no podrá hacer justicia a este texto.
Pero si tan solo asimilamos un poco de lo que este texto está enseñando, nosotros vamos a aprender muchas lecciones, incluyendo el hecho de que nosotros no somos cristianos por tener la cabeza llena de verdades, teología y libros. No importa si tenemos un conocimiento profundo de la verdad, si vivimos en contra de la luz que hemos recibido de Dios, si tomamos las decisiones para vivir la vida como nosotros queramos. Porque una cosa es lo que oímos aquí y leemos en muchos libros y estudios teológicos. Mis hermanos, no se trata de tener la cabeza llena, sino que, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un pasaje como este debe llevarnos a pensarlo 2 veces antes de pecar la próxima vez que seamos tentados. Hay momentos en los que debemos recordar verdades como esta para evitar correr hacia el pecado. Siempre pregúntate, ¿pisotearé así al Hijo de Dios? ¿Tomaré en poco la sangre del pacto? ¿Cometeré así afrenta contra el Espíritu de gracia? Y es mi oración a Dios que las verdades expuestas en este texto no se vayan fácil de tu mente ni de tu corazón, porque, mis hermanos, insisto, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el mensaje de la carta a los hebreos, mis hermanos, es tan oportuno hoy como lo fue en los primeros siglos de la iglesia. Necesitamos aliento para soportar, a pesar de la oposición, las dificultades, y todos los profesos creyentes necesitan ser advertidos en contra de volverse a una religión ceremonial después de haber gustado y visto que el Señor es bueno. Y como conclusiones, amados hermanos, ¿por qué les hablamos del Evangelio? ¿Por qué les invitamos a la iglesia? ¿Por qué queremos que sean enseñados conforme a una filosofía cristiana? Porque queremos que sus almas, mis hermanos, sean rescatadas por el Dios de la misericordia. Pero eso, mis hermanos, también les expone seriamente a un grave peligro. Si ustedes menosprecian a Dios y a su misericordia, ustedes han escuchado la verdad, mis hermanos, ustedes saben la verdad, pero si ustedes no prestan atención a la luz que Dios les ha dado, no les espera otra cosa más que una horrenda expectación de juicio. Y son duras las palabras y difícil de soportar, pero es la verdad que este texto está diciendo. Pasajes como estos deben estimularnos a la perseverancia, a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Estas palabras, escuchadas a tiempo, pueden ser tu puerta de salvación. Este mensaje nos fue dado para quitar toda esperanza. Este mensaje está con el propósito de hacerte saber que mientras no estés en el infierno, tú lucha por no llegar ahí y clama a Dios. Esta horrenda descripción tiene el propósito de hacerte ver la gloria de la cruz. Solo al conocer el infierno del cual has sido rescatado, te hará apreciar la cruz de Cristo. Entender cuán horrendo es caer en las manos del Dios vivo puede ser lo que tú necesites para hacerte mirar a la cruz de Cristo como tú debes. Mientras Hebreos 10:31 esté ahí, la evangelización es, mis hermanos, uno de los actos más compasivos que podamos practicar. Mientras Hebreos 10:31 esté ahí como una advertencia clara para aquellos que profesan ser cristianos sin tener una vida que respalde esa profesión, aún dentro de las iglesias será igualmente una de las obras más misericordiosas que podamos hacer. Mis hermanos, ahora para los no creyentes, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, como ya lo hemos visto. Pero qué bendición también es caer en las manos del Dios vivo cuando lo hacemos a través de su Hijo amado Jesucristo. Juan 3:14 y 15 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, no te pierdas. Recibe vida eterna, es lo que te ofrece nuestro Señor Jesucristo. Cree hoy, busca el refugio de tu alma hoy. Si tú le crees verdaderamente, créele a Dios de verdad y Él cambiará tu incredulidad en fe. Él llenará tu corazón de esperanza. Y
Antes de finalizar y orar, quiero citar un comentario de Matthew Henricks referente a este tema, donde dice: y así como las estrellas se desvanecen de la vista bajo la mayor gloria del sol, así los tipos y las sombras del judaísmo se eclipsan y se desvanecen en la insignificancia ante la más excelsa gloria de la persona y la obra de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es buena con nosotros, oh Dios, nos enseña cada día a perseverar. Gracias por tus exhortaciones que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir adelante y a tener cuidado también de nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que estas verdades que están en tu palabra queden atesoradas en nuestros corazones y que siempre estén presentes, Señor, en medio de la tentación. Rogamos, Señor, que a través de estas palabras también nosotros podamos ser luz a aquellos que nos ven y que nos escuchan. Todo esto te lo rogamos en Cristo, Señor. Amén.